Vale, pues al final vamos a intentar mi plan. Javi, no tenemos entendido. Vale, nada, que ya está el rizo puesto, que seguimos la misión. Cambio. Ok, vale, nosotros más o menos vamos controlando el rumbo, pero vamos, se nos va moviendo un poquillo entre pues 280, 330, intentamos mantenerlo más o menos. Vale, no te preocupes, yo os veo desde aquí perfectamente, voy hacia vosotros, cambio. Nada, hasta luego. Lo que os estaba diciendo, que vamos a intentar mi idea, que es, aquí tengo la rabiza de uno de los aros, aquí tengo metido el flux gate, entonces la voy a atar en un lado de la rabiza y voy a alargar la rabiza por detrás, por popa. Por supuesto la rabiza, como sabéis, es un cabo flotante, no hay peligro que se enrede en la hélice. Y entonces largo la rabiza por popa y ellos pillan la bolsa con el compás, con mi compás de repuesto, y vamos a ver si les funciona o no les funciona. Bueno, vamos a ver. No se preocupe. Vamos a hacer la operación esa. Me voy a poner a la capa y voy a intentar pasarles voy a pasarles el compás ese que tengo yo de respeto, a ver si les sirve. Pues bueno, menuda cagada porque no he grabado la operación. Ahí tenéis ya la bolsa recogida. Se me ha olvidado darle a la cámara, pero bueno, nada. Llegamos rumbo a Madeira, les he pasado el compás y a ver si pueden hacer algo con él, a ver si es el compás realmente lo que se debe hacer estropeado o es alguna otra cosa del piloto. Ya veremos. Mirad todas esas plantas, tienen que ser algas, porque, o sea, no tiene pinta de alga, yo no las había visto nunca, pero en estas travesías las estamos viendo muchísimo. ¿Veis? Está lleno. Y supongo que serán algas, porque están muy lejos de costa, ya sé que puede haber corrientes o lo que sea, pero está todo plagado, hay zonas plagadas realmente y parecen de tierra, pero yo supongo que serán, es que parecen de tierra, pero no lo sé, no sé qué serán. En fin, sigo hacia las islas. En este caso voy a ir a... ¿Habéis visto? Tienen como bolitas, como frutos, qué raro. Bueno, voy hacia Porto Santo finalmente. Voy a fondear allí en la rada del puerto esta de Porto Santo y a ver qué tal. Vamos bien. Estará bien porque ahora viene un temporal de norte, ahora en los próximos días. Y nada, vamos a ver. Ojalá que sople ahora un poquito de viento. Está yendo una brisilla, nada, de unos nudos, 2-3 nudos de aquí de este lateral, de la banda de babor, pero para quitar un poquito el motor es imposible, pero por lo menos a lo mejor nos ayuda un poquito. No sé si sacar la trinqueta. El Génova no creo que pueda porque es demasiado para el Génova, creo. Mira qué sorpresa, navegando a vela. Navegando a vela. Tenemos toda la vela puesta. Muy poquito viento, pero empieza a haber suroeste, como decía Edu. Y lo estoy pillando para ir a Porto Santo. Me acabo de dar una ducha estupenda. Entonces, pues nada, genial, he apagado el motor. Y se supone... ¡Qué maravilla! Dios, horas y horas y horas y horas con el motor puesto. Pero es una pesadilla, os lo advierto, es una pesadilla, absoluta pesadilla.
Entonces ahora me voy a echar una siestecilla, porque por aquí no hay nadie. Y de hecho me voy a echar una siestecilla hasta cuando me dé la gana, hasta la tarde. Voy a ver en el radar primero a, por ejemplo, 12 millas, a ver si viene algo. Que no creo, lo tengo ahí puesto el radar, no lo tengo en standby, pero lo controlo para ver si hay alguien. Y si no, pues me he hecho una siesta estupenda. Una auténtica pasada de navegación, muy lenta, a 3 nudos, con todo el trapo, que una maravilla. Es muy poquito el viento que hace, una brisa, no sé, serán como 6 nudos, 8 nudos, 6 nudos, por ahí. Y vamos a 3, o sea que no podemos quejarnos. Con el mar plano, o sea, plano no, no hay mar de viento, pero hay mar de fondo del frente que pasó, y claro, a veces se aprecia y a veces no, pero una onda muy grande y muy amplia. Ahí viene esto. ¡Yepa! Pero es tan suave que es una auténtica gozada. Una gozada. Sigue habiendo plantitas de esas. Está lleno. Lleno. Rumbo a Puerto Santo. Un pájaro marino. Sí que está lejos, ¿eh? Está muy lejos de la costa todavía. Bueno, muy lejos. A ver, habrá como 65 millas, una cosa así todavía hasta Puerto Santo, me parece. Unas 65 millas. Ahora el problema es que no puedo apretar, que en cuanto si empieza a soplar esta noche suroeste de esos 15 nudos tan chulos que me decía Edu, no puedo sacarle mucho, por eso voy ahora muy lento. He ido a vela, llevo ya desde la hora de comer sin el motor, así a esta velocidad, a 2 nudos y medio, 3. Y ahora son las 5 yo creo, una cosa así, 5 y algo. Pero claro, no puedo apretarle porque si no llego de noche, no me apetece llegar de noche, como no es un sitio que conozca, pues prefiero llegar de día. Entonces vamos relajados, despacito. Buenas noches, estamos muy cerca. ¿Qué es? Son las 11 y pico de la noche, las 11:20 exactamente. Estamos ya muy cerca de Madeira y estoy viendo a ver de vez en cuando, tengo aquí el radar, a ver si se ve. Está con un rango de 8 millas, pero no hay ningún objetivo a la vista, tampoco en el ice. A ver, 12 millas.
Ahí he visto algo, pero a veces no. Por ahí se ve algo de vez en cuando. Ahí, ¿veis? Pero es muy pequeño, un eco muy débil. Santo. Estoy llegando a Porto Santo. Hubiera tardado menos si hubiera venido directamente en vez de ir hacia la península y luego para acá, pero debido al problema del piloto del otro barco, pues nada, hemos hecho mucho más camino para Madeira, pero bueno, no ha estado mal. Ahí está Porto Santo. Y Madeira, se la ve perfectamente, está allí, que tiene unas montañas tremendamente altas que desaparecen por las nubes aquellas. Increíble. Sin nada de viento, llegando sin nada de viento. La verdad que hemos tenido poquito viento. Hemos tenido el motor funcionando horas y horas y horas, pero bueno. Estoy en Porto Santo. Ya sabéis, he llegado esta mañana después de la larga navegación, porque como iba primero para la península, pero al final se torcieron los planes, acabé aquí. Y la verdad que pues sí, está muy bien. Ahora estamos en temporada baja y esto es una rada bastante grande, la rada del puerto. Ahí está la marina. No había sitio en la marina, bueno, había sitio pero abarroaba otro barco, entonces no me hacía mucha gracia y me he quedado en una boya. ¿Veis? Hay unas cuantas boyas aquí. ¿Veis? Todo eso son boyas. El único otro barco que hay es este, pero parece que está hibernando porque yo no he visto a nadie. Y ahí hay más boyas. A ver, 2, 4, 6, 8, 9. Debe haber como 15 o 20 boyas o algo más todavía. Y también se permite el fondeo con ancla, con tu propio ancla en esta zona. A partir de las boyas aquellas amarillas para allá no se puede fondear porque viene un ferry grande. Entonces nada, he estado esta mañana, a pesar de ser Portugal, de la Unión Europea, hay que hacer la entrada, o sea, cuando se llega hay que ir a aduanas y bueno, te hacen una entrada como en un puerto. Son muy amables, la verdad, muy amables. Y nada, habrá que inspeccionar la isla. Tienen, lo que me ha sorprendido mucho cuando llegaba esta mañana, claro, veía un montón de palos de barcos. Y digo, ¿pero cómo es posible? Debe estar lleno. Estaba pensando, está lleno el fondeo y me tendré que quedar fuera, que también hay otro fondeo. Allí al otro lado del espigón hay otro fondeo bastante bueno, salvo que haya viento suroeste. Y pensé, está petado. Y según iba entrando, empecé a ver que, claro, que no eran... primero, un montón de palos eran los de la marina, pero lo que me ha sorprendido realmente, que aquí en Europa y menos en España eso no existe, es ese varadero. O sea, un varadero como este. Son los varaderos, pues tipo los varaderos que había en Grecia. O sea, que hay un montón de barcos, ¿veis? Es enorme, y todos los palos que yo veía eran del varadero y de la marina, sobre todo los del varadero. Entonces aquí fondeados no hay nadie y lo que haré, que ya lo tenía previsto, es sacar aquí a Regina para hacerle la obra viva, porque me han hablado muy bien de este varadero
y es lo que haremos, sacar aquí a Regina y hacerle la obra viva. Y nada, muy bien, la travesía estupenda. Hemos tardado, ya os digo, más de lo normal por el tema de que íbamos para otro sitio. Hemos hecho muchas más millas. Han sido como 4 días desde Lanzarote, desde el sur de Lanzarote. También es verdad que solo ha habido 2 días con viento. Cogimos una baja, una baja presión bastante grande que iba para la península, y la verdad que ese día navegamos muy bien por la noche, muy rápido. Incluso me ha sorprendido, por cierto, que Regina haya navegado tan rápido teniendo el casco tan sucio, porque he hecho puntas de 7 nudos y medio, cosas así, y está bien, pero mucho motor, o sea, días enteros. De los 4 días, yo creo que prácticamente 3 días enteros a motor, y eso, claro, me ha machacado, porque es terrible tener el motor conectado tanto tiempo, aparte del ruido de que acabas con la cabeza loca, y no me gusta en absoluto, pero bueno, ya estamos aquí y nada, bastante bien. Tuve un pequeño inconveniente, que se me rompió un patín de los sables de la mayor, y bueno, me ha dejado una marca bastante grande en el palo. No sé si se va a ver, sí, ahí arriba, no sé si se aprecia, pero hay una marca. El palo es blanco y todo eso está, pues se rompió el patín. Yo no me di cuenta, debió ser cuando cogimos el temporal ese por la noche, íbamos tan rápido, me imagino, a no ser que llevara roto más tiempo, pero no lo creo. Y bueno, lo arreglé en navegación muy sencillo, muy sencillo. Le puse un grillete pequeñito. Bueno, lo teníais que ver para saber cómo es lo que el arreglo que he hecho, una tontería, pero puse un mosquetón pequeñito, tipo para un grillete como pasador, y ya está. Y nada más, se ha portado muy bien Regina, ha navegado estupendamente, ya os digo, incluso con el casco sucio, muy bien, ningún inconveniente. Y nada, tengo que agradecer un agradecimiento especial a mi amigo Edu, porque me ha seguido en toda la travesía y me ha ido mandando la meteo y sus comentarios acerca de la meteo por nuestro InReach, nuestro Garmin InReach, ya que no podía yo descargarla directamente, pues tuve que recurrir a él, y como el tío es un crack, pues entonces ha estado enviándonos toda la meteo, y estupendamente, la verdad, 2 veces al día, y muy bien. Un abrazo desde aquí para Edu. Y nada, aquí estamos en Puerto Santo. Ahora habrá que inspeccionar la isla, a ver qué tal. Me gusta porque no hay nadie. Y a mí me gustan los sitios así tranquilos, donde no hay gente. Entonces estoy encantado ahora mismo. En fin, aquí se queda esto, y bueno, pues nada, hasta la próxima. Ya seguramente con Regina fuera del agua, o bueno, no lo sé, tal vez.